Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, junto a ustedes a través de este canal. Y creo que toda la palabra que se ha estado trayendo en estos días sea de bendición para ustedes. Y rogamos también sus oraciones. Estamos viviendo momentos también difíciles, pero donde creemos que el cuidado de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra nación, nuestra provincia. Así que le invitamos a conectarse y en un momento la hermana Angélica estará compartiendo la palabra y, como dijimos en algún momento, la iglesia en casa. Usted, como iglesia, como templo de Dios, estará recibiendo la palabra del Señor para beneficio y crecimiento de su vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, otra vez estamos juntos a través de este medio tan importante para podernos comunicar y sobre todo escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante, lo que nos interesa en este tiempo tan difícil que estamos aprendiendo a convivir en familia, en el hogar y también solos, porque no todos tienen familia y no todos están acompañados. Pero sobre todas las cosas estamos aprendiendo a vivir con la presencia del Señor, que es lo más importante en nuestras vidas. Así que gracias a Dios por este tiempo difícil, pero que ya lo estamos pasando. Y después que lo pasamos, después que pasemos todo esto, seguramente no somos los mismos. Seguramente seremos otras personas que nos damos cuenta que tenemos que ser más humanos, más buenos, más amables. Por eso damos tantas gracias a Dios. Quisiera seguir con el tema viviendo tiempos peligrosos. Y este tema es apasionante si uno lo mira del punto de vista lo que dice la palabra del Señor, lo que nos enseña. Y este tema es uno de los últimos tiempos, de las cosas que van a suceder. Y quisiera que leyéramos San Lucas, capítulo 21, el verso 25, dice así la palabra de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué significa esto? Por eso decimos los últimos tiempos. Que la gente va a vivir en este último tiempo, como dice el texto, confundida. ¿Y qué es la confusión? A causa de las cosas que van a suceder. Esa es la confusión, de las cosas que van a suceder. Dice, por el bramido del mar, estamos hablando acá del sol, de la luna, de las cosas, y la gente en ese tiempo, ahora en estos últimos tiempos, por supuesto que se confunde. Y dice la palabra de Dios que estas cosas van a suceder antes de la venida del Hijo de Dios. Nosotros nos encontramos en estos últimos días. El reloj de Dios es el pueblo judío. Si nosotros pensamos en el pueblo judío, dijo Dios, el pueblo judío tiene 3 árboles representativos. Hoy no lo vamos a estudiar eso. Uno es la vid, otro es el olivo y otro es la higuera. Especialmente la higuera representa el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, cuando ustedes ven que la higuera ya brota, porque primero sale las hojitas, el brote, las hojitas, y después el fruto, dice, ustedes saben que ya viene el verano. Esa es la señal de que ya viene el verano porque la higuera empieza a brotar. Y ustedes saben que si la higuera representa al pueblo judío,
sabemos que el pueblo judío ya brotó. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque en el año 1948 Israel volvió a su nación. De todas las naciones, de todos los pueblos, vino. Y ustedes saben algo importante, ¿no? Esto es como historia, como a modo de introducción. Ustedes saben que cualquier nación, cualquier país que se forma, lo primero que forman es la constitución del pueblo, del país, con qué se va a regir, con qué leyes, de qué manera. Y eso tarda mucho, porque tienen que poner todas las cosas para ver qué puede hacerse, qué no puede hacerse. Y después, por supuesto, la va cambiando la Constitución a su manera, depende de los presidentes. Pero lo curioso es que el pueblo judío llegó a su patria y ya tenía la Constitución. Ahí nomás se llamó nación, ahí nomás ya tuvo la Constitución y ahí nomás tenía ya las leyes. ¿Por qué? Porque durante 2000 años ellos estaban despatriados, ellos guardaron esas leyes, por supuesto. Esto a modo de... Entonces para nosotros el reloj es que el pueblo ya volvió. Y nosotros, la iglesia, porque estamos... Una cosa es el pueblo judío, otra cosa es la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés y se va a terminar la iglesia, no va a haber más iglesia. Cuando digo iglesia no estoy hablando de solamente los religiosos. Estoy hablando del pueblo de Dios, no sé si poner pueblo de Dios, que nacido de nuevo, lavado por la sangre de Jesús, que cree en Jesucristo y cree en la resurrección que Él está vivo. Esa iglesia se va a ir cuando viene Jesús a buscar su iglesia, para no estar en esto que estamos mirando de Lucas, en estos últimos tiempos que serán tiempos de tanta angustia y de tanta confusión. Y nosotros nos vamos en el rapto con el Señor. Y el mundo será sacudido con estos fenómenos que estamos mirando naturales. Se altera todo, ya está alterado. Está el clima alterado, todo está subiendo. Por ejemplo, si nosotros miramos las noticias, el nivel del mar está sucediendo, el calor es excesivo. Pero también la economía está sufriendo. Ustedes saben que en el pasado la economía sufrió tan terrible, que fue tan terrible que dice que se perdieron $1 trillón. No sé si ahora se va a perder lo mismo, pero la economía va a sufrir. Por eso es que nosotros estamos viviendo estos días peligrosos. Y nosotros vemos, cuando uno escucha los mercados, que no, yo por ejemplo no entiendo mucho, pero suben, bajan, uno no sabe qué está pasando. Pero el mundo entero está descontrolado, ya sea por el clima, ya sea por las enfermedades, ya sea por las pestes o por la economía. Entonces, comenzamos nosotros como iglesia a ordenar nuestras prioridades. ¿Qué es ordenar nuestras prioridades? Significa que Dios es el primero en nuestra vida. Como el Señor dice, ya hablamos superficialmente de las cosas que van a pasar, pero dice el Señor, en cuanto a la economía, dice, no se preocupen, miren los pajaritos. Y usted los ve a los pajaritos, sale a la calle y los ve. No siembran, no ciegan, no trabajan, pero Dios los alimenta. Bueno, así también hará con nosotros, no se preocupen. Con la economía, Dios nos va a alimentar. Entonces tenemos que saber que en este tiempo tenemos que buscar a Dios. Tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Y no nos va a faltar nada. ¿Sabe que
Cuando nosotros ponemos primero a Dios en nuestras vidas, Dios se hace responsable de nosotros. Qué hermoso, ¿no? Lo que estoy diciendo. Dios se hace responsable de nosotros. Y Dios nos da, nos bendice y nos ayuda. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que creer en el poder de Dios. Tengo que creer, porque si yo no creo que Dios me va a proveer, entonces también me va a faltar. Dice en San Marcos 6, como referencia, Jesús dice que no hizo muchos milagros en algunas ciudades. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que había incredulidad. Y cuando hay incredulidad, frenamos el poder de Dios. La incredulidad frena el poder de Dios. Pero cuando nosotros creemos, Dios está de nuestra parte y Dios nos puede proveer. En el caso del trabajo, si hemos perdido el trabajo, y yo creo que Dios me va a dar otro trabajo, pero yo le tengo que creer. Y tengo que creer primero antes de ver. Porque eso es la fe. De eso se trata la fe. Porque si yo ya lo veo, no es fe, es vista. Ya lo estoy viendo. Ahora, ¿qué es creer? Lo que no veo. Y eso es lo difícil. Pero ¿por qué es difícil? No es que estamos creyendo así a ciegas, como el ciego que no ve. No. Estamos creyendo en sus promesas, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y eso es creer en la base firme de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tratamos y buscamos que el Señor nos va a proveer. ¿Y qué cosa más hermosa es creerle al Señor lo que Dios está haciendo? Como dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice acá: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hacer grande y dar poder a todos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las promesas del Señor, lo que Dios nos ha prometido, Dios siempre la va a cumplir. Por ejemplo, cuando uno lee los nombres de Dios, hay muchos nombres de Dios en hebreo, pero hay uno que se llama Elión, el nombre de Dios, que significa el Altísimo, Altísimo. ¿Y qué es Altísimo? Es alguien que está arriba. Altísimo, la palabra altísimo está significando algo que está arriba y que tiene el control. Él tiene el control de poder cambiar las cosas y puede cambiar mi vida, tu vida, puede cambiar la vida de tu hijo, de tu familia. Por eso, hermanos, lo único que nos queda es confiar en Dios. Por eso cuando decimos los salmos tan hermosos, Dios es mi roca, en ti confiaré. Nosotros entendemos en la vida que cerca de Dios estamos seguros. ¿Y qué es la seguridad? Es la confianza. ¿Y qué es la confianza? No tener temor. Por ejemplo, si nosotros dijimos hace un momento que una de las cosas hermosas es creer en el poder de Dios. La segunda cosa, podemos decir, es perseverar en la oración. Efesios 6:18.
Dice así la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir orando en todo tiempo? Quiere decir que nos tenemos que pasar las 24 horas orando, o así como los judíos, vio cuando van al muro de los lamentos, vio que ellos hacen así la cabeza, como hacen así. No, 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 eso no quiere decir. Cuando dice orando en todo tiempo, quiere decir que estemos pensando en nuestra mente en el Señor. Quiere decir que estemos alabando, agradeciendo, dándole gracias en todo tiempo. Que no demos lugar al temor, a las dudas, a la amargura, porque todo eso viene. Pero también cuando dice orando en todo tiempo, también dice que la oración significa como el incienso. Apocalipsis, dice Apocalipsis, capítulo 8, el versículo 1, y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cuando dice orando en todo tiempo, quiere decir que las oraciones que nosotros hacemos, que vos haces, ya sea en favor tuyo, o en favor de alguien, o en favor de la patria, en favor de los presidentes, en favor de las personas, esas oraciones no quedan en el aire volando, van al incensario que hemos leído en Apocalipsis y van echadas ahí, que son el incienso, esas oraciones que salen como el humo en la presencia de Dios. Vamos añadiendo las oraciones. Dice que, mire qué hermoso, ¿no? Dice que cuando uno llora por otros, por las personas, por la gente, por el país, en este caso ahora estamos orando por todo esto que está sucediendo, dice que Dios cada lágrima que vos y yo derramo en la oración, dice que Dios la recibe en una redoma, en una vasija. Y Dios las tiene ahí. Y también mis oraciones no están así como por casualidad. Las recibe en el incensario y sale ese humo a la presencia de Dios, ese incienso. Pero también ese incienso, para que arda, para que haga humo, tenía que tener, dice, fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego significa el juicio. Ay, cuando decimos juicio nos asustamos. ¿Qué juicio? El juicio de este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mandamos las oraciones al cielo, al incensario, y están ahí nuestras oraciones, pero si son oraciones siempre pidiendo por los demás y ayudando, todo está ahí. Pero también cuando alguien nos hace mal, cuando un presidente destruye un país, cuando una persona mata a otros, destruye, también los juicios vienen. ¿Y sabe qué hace? ¿Qué va a hacer esa oración? Esa oración comienza a pronunciarse los juicios y Dios comienza a mandar juicios. Ahí nos asustamos, decimos, Dios mío, ayúdanos, que siempre oremos bien. Claro, hay oraciones que Dios no escucha, por supuesto, cuando son
relacionadas solamente a cosas que ni valen la pena, porque a veces nosotros nos entretenemos en cosas que no, pero Dios comienza a cambiar. Dios, por eso, hermano, Dios manda sus juicios, ¿para qué? Para que la gente se arrepienta y para que la gente comience a cambiar. Ahora, nosotros sabemos, nadie cambia a nadie. No podés ni cambiar a tu hijo que está, no sé, 21 años con vos desde que nació, y no lo podemos cambiar. Solo Dios puede cambiar las personas. Y es por eso que tenemos que aprender a orar. Señor, yo no puedo cambiar mi marido, no puedo cambiar mi hijo, no puedo cambiar mi barrio, no puedo cambiar mi jefe, no puedo cambiar, no lo podemos cambiar. Pero sí Dios puede hacerlo. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cambios y que nadie cambia a nadie, porque es verdad que nadie cambia a nadie, nosotros sabemos, una de las cosas maravillosas es que Dios escucha la oración y Él produce los cambios. Ahora sabemos, por eso que necesitamos, hermanos, a través de la palabra de Dios, necesitamos esos cambios que vengan, pero también damos gracias a Dios por los pastores. Mire, si alguien me pregunta a mí, que es un privilegio, es una bendición ser pastor, es una de las profesiones más sublimes de la tierra, porque trabajamos con el alma, con las personas, trabajamos con cada uno individual. Pero si decimos, ¿cómo es el pastorado? Es la profesión más triste, más difícil. ¿Sabe por qué? Porque el pastor es el más amado y el más criticado. Al pastor se lo critica de todo, hasta de lo que come. Y si tiene algo, es por esto, es por aquello. Y nosotros los pastores podemos sufrir el estrés de la amargura, del resentimiento, porque uno dice, le estoy haciendo bien a esta gente, la estoy sirviendo, la estoy aconsejando, le estoy hablando, estoy orando por ellos, porque eso es lo que más hacemos, oramos por su familia, por ellos, los aconsejamos, los animamos y después recibimos lo otro. Entonces, para ser un buen pastor, tenés que aprender a perdonar, porque si no perdonás, como dice la palabra de Dios, ¿sabe, hermanos? Nos llenamos de amargura y decimos, pucha, esta gente me arruinó la vida. Nosotros somos las personas que tenemos que perdonar y seguir amando a pesar de los defectos, a pesar de las cosas. Y un poquito, apenita, chiquitito, así es Dios, que es grande. Nosotros hacemos una cosa chiquitita. Imagínese Dios, si todas las rebeldías son contra Dios y Dios nos sigue amando. Por eso, hermanos, tenemos que dar tantas gracias a Dios por los pastores y por el Señor y orar por ellos. Dice, mire lo que dice en Santiago, hablando de los pastores, ¿no? Dice Santiago, capítulo 5, vamos a mirar el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas
que están pasando, pero que tengamos paciencia, hermanos. Tengamos paciencia, oremos todo el tiempo, nos llenemos de oración, de alabanza, de darle gracias. Ya el Señor viene, ya viene el Señor. Amén. Y la tercera cosa es fortalecer nuestra fe. Eso dice Primera de Pedro. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, bendito el Señor, que nos hizo renacer por su misericordia, que nos hizo renacer con una esperanza. Quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos en Dios porque somos guardados, protegidos por Dios. Nosotros dejamos de confiar en Dios y todo se viene abajo. Cuando confiamos en Dios, dice el Señor, yo soy tu escudo. Yo te voy a cuidar de todo enemigo que nos quiere destruir. Y si nosotros miramos como ejemplo la salida del pueblo de Egipto, cuando ellos salieron, no sabían dónde iban, pero Dios fue su escudo. Dios fue todo para ellos. Dios los guardó, Dios los ayudó, Dios los bendijo, Dios los protegió, les dio comida. Mire qué ejemplo, a veces nosotros decimos, qué pueblo, ¿no? Yo cada vez uno dice, qué pueblo terrible. Yo digo atorrantes, sinvergüenza, no trabajaron, tenían todo, todo. Sin embargo, eran desagradecidos, murmurones, quejosos. Que Dios nos ayude. Por eso tenemos que saber y tener fe que Dios es nuestra fortaleza, que Él es el que nos fortalece. Y como dice el Salmo 27, que después le voy a predicar sobre ese salmo, el versículo 13, David estaba en prueba. Por los montes, Dios le había dicho que iba a ser rey, Saúl lo quería matar, él estaba en las cuevas, armó un ejército de gente vagabunda y él estaba triste. Él no sabía lo que le pasaba. Como dice el Salmo 27:13, dice, hubiera yo desmayado, eso dice David, si no creyese que veré. ¿Ve que otra vez está primero creer y después ver? Si no creyese y veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Porque primero, hermanos, hay que creer y después ver. Claro, nosotros estamos acostumbrados es ver para creer, pero la Biblia dice no, que primero tenemos que ver. Y en esa prueba, David, 10 años, sufriendo por los montes, por las cuevas, él dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios. Y la vio. Y después Dios lo puso en el trono a David y fue el rey de los judíos. Y la última parte, no sé si la tercera o la cuarta, perspectiva de la eternidad. Vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero entonces, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros,
para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino de Dios. O sea, si nosotros no tenemos perspectiva de la eternidad, nuestra vida está destruida. Ese tesoro es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ese es el tesoro, el Espíritu Santo. Nosotros somos el vaso de barro. Y nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser entero, contenemos la presencia de Dios, contenemos al Espíritu Santo. Por eso tenemos que esforzarnos de buscar a Dios y pensar que mi sabiduría, todo lo que yo hago no viene de mí, lo tengo porque lo tengo a Dios en mi vida. Por eso en momentos difíciles, cuando estamos atribulados, cuando estamos en momentos como ahora, que a veces no sabemos qué hacer, son momentos difíciles que pasamos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener la claridad, la conciencia de que Dios está con nosotros y que va a pasar. Estas cosas van pasando, como todas las cosas pasan, pero lo más importante es que nosotros sepamos y que hemos aprendido en este tiempo a depender de Dios, a depender de Dios. Estamos comenzando nosotros un tiempo difícil que todavía no lo vemos. Y yo no quise hablar de todas estas cosas que van a venir, porque en otra oportunidad voy a explicar punto por punto, pero hermanos, sabemos, como yo dije en la iglesia, el primer culto del año, no sé si fue el primero, el 2, el 3, dije, hermano, nos espera un año difícil. Vienen días difíciles en todas las áreas. Uno enseguida piensa en la economía, piensa en la bolsa, piensa en el dólar. No, en todo. Y bueno, ¿quién sabía de esto? Ahora todos son profetas, todos hablan del coronavirus. Pero ¿sabíamos o no sabíamos nada? Pero vienen días difíciles, pero todo pasa. Y después, como pueblo de Dios, nos ayudamos unos a otros, oramos unos por otros, pedimos a Dios, nos fortalecemos en oración. Por eso, hermanos, no nos desanimemos. El cristiano no pasa esa angustia que pasa el mundano. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, como dijo David, si yo no hubiera creído en Dios, hubiera desmayado. Y no tenemos que desmayar. Así que, hermanos, seguimos unidos, alabando al Señor, buscando su rostro. Y en este momento, no sé si usted está con la familia, si está con su familia reunido, tómense de la mano y díganle al Señor qué oportunidad de orar. Acuérdense que sus oraciones van al incensario, allá arriba. Ahí van. Y están sus oraciones siendo recibidas ahí. Para el momento del juicio, cuando Dios ejecute, Dios tiene su oración, no es en vano. Así que vamos a orar, tome la mano de su familia o si está solo, pídale al Señor que le bendiga. Amén. Señor, te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia, dándote tantas gracias por tenerte a ti y por tener tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice tu palabra, que el tesoro está en vasos de barro. Y nosotros te damos tantas gracias por conocerte. Pero también, Señor, quisiéramos orar por aquellas personas que no te conocen, por los familiares, por los amigos. Señor, por los doctores, por los enfermeros, por las maestras, por los trabajadores que no conocen o han oído de ti, pero no saben, y es hora de que en este tiempo difícil abran su corazón, y estamos orando para que sus corazones se enternezcan, para que ellos puedan conocerte, y este tiempo sea un tiempo maravilloso de saber que solo tú eres el único que puedes ayudarnos, fortalecernos y, Señor, a seguir adelante. Te damos tantas gracias por la familia. Te damos tantas gracias, Señor, en este tiempo difícil, aunque nos cuesta pasar,
pero sabemos que tú estás con nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos encontraremos en otra oportunidad. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.